Soy una persona, pues es un chaval corriente, que le gusta viajar. En 3 semanas me voy a Bali con mis amigos. ¿Has dicho que vas a Bali? Sí. ¿Qué tiene Bali, tío? Que van todos los emprendedores digitales, ¿no? Sí, después de 2 semanas pues en la cama, me tiré 2 meses más después de esas 2 semanas. Y cuando ya me quedaban aproximadamente unos 8,35 euros en el banco, dije, bueno, ahora es momento de ver qué hago con mi vida porque, claro, no puedo vivir ya de la nada. ¿Es un buen momento para las empresas para empezar a utilizar herramientas de IA o todavía está todo muy verde? A ver, yo creo que es un momento que como mínimo merece la pena que las empresas lo tengan en cuenta. La primera etapa, que fue más startup, me veía pues eso, el típico sueño que le venden a las personas que trabajamos en startups. Levanto una ronda de inversión de una empresa millonaria, un montón de gente, unicornio. La palabra unicornio, lo vendes, haces un exit, vives en él. Y esto luego no es la realidad, eso pasa el 0,00x%. ¿Tú dejarías en manos de una IA un país o te gustaría más que estuviera Pedro Sánchez? Pues bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de aquí del podcast. Bienvenido a Made. Hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que tengo muchas ganas de este podcast el día de hoy. Sí. Y nada, tenemos una persona que sabe mucho sobre emprendimiento. Hace poco ha montado incluso su propia empresa. Sabe sobre IA y, en definitiva, nos va a contar unas cosas interesantísimas y, sobre todo, que el momento en el que estamos a día de hoy son cosas muy interesantes y que la gente necesita conocer. Totalmente, porque hasta ahora lo que hemos estado trayendo ha sido personas que se dedican más al sector tradicional y no están viendo el hueco de mercado que hay en el mundo digital. Y este muchacho lo está aprovechando muchísimo. Totalmente. Jesús, encantado. Muchísimas gracias de venir aquí. Gracias a vosotros. Y nada, para empezar un poco, preséntate. ¿Quién es Jesús? Si quieres una pequeña introducción a la gente que nos está viendo. Guay, bueno, muchas gracias por el recibimiento y bueno, por el ratito que hemos estado hablando de cosas muy interesantes antes del podcast. Pues mira, justo venía pensando cómo definirme, ¿no? Porque imaginaba que iba a ser la pregunta típica de ¿quién es Jesús? Y yo siento que hay varios Jesús dentro de mí, porque si me defino por la parte profesional, pues soy un chaval inquieto, que ha sido emprendedor toda la vida, que se dedica al marketing digital y pues eso, estoy ahora muy metido con temas de herramientas, inteligencia artificial y demás. Pero luego en el apartado personal soy una persona, pues es un chaval corriente, que le gusta viajar, ahora en 3 semanas me voy a Bali con mis amigos. Entonces, no sé, hay varios Jesús dentro de mí. En la parte profesional, pues eso, muy enfocado en la parte de marketing digital y en la parte personal, pues no, un chaval normal que le gusta el fútbol y el Barça. ¿Has dicho que vas a Bali? Sí. ¿Qué tiene Bali, tío? Que van todos los emprendedores digitales, ¿no? No sé, la verdad que tiene un aura, tiene como algo diferente. Yo estuve el año pasado con mi pareja. Ah, qué bueno. La verdad que nos encantó. Estuve también en Tailandia el año pasado y también me encantó. Y no sé, yo creo que es como una esencia que tiene Asia como tal, no específicamente Bali ni específicamente Tailandia, sino la calidad humana de la gente, obviamente lo barato que es todo, que también, pues eso, vas con un poder adquisitivo mucho mayor al que puedes tener aquí en Europa. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque lo típico que se dice, no, Bali, eres millonario, con 1.000 euros allí eres millonario, ¿no? Totalmente. ¿Realmente es tan barato? A ver, yo te diría que no es tan barato como la gente espera, pero sí es mucho más barato que aquí. O sea, por ponerte una referencia, nosotros entre 8 personas que vamos, entre colegas, hemos pillado una casa allí que aquí sería inviable alquilar, sí, o sea, es brutal, a un precio bastante bueno. Entonces yo te diría que no es tan barato como la gente a lo mejor se espera, de que con 0,50 céntimos vives durante 3 días, pero sí que es bastante económico. Bueno, Jesús, ¿en qué momento se te iluminó a ti la bombilla y dijiste, ostras, me voy a dedicar al marketing digital, voy a utilizar las herramientas de inteligencia artificial? ¿En qué momento surge eso? ¿Cómo ves esa necesidad en el mercado y dices, voy a entrar? A ver, pues la curiosidad viene un poco por necesidad. Muchas veces, como pasa en algunos emprendedores, la curiosidad o lo que haces nace por la necesidad. En mi caso fue por el Erasmus. O sea, yo empecé metiéndome en el marketing digital porque yo quería seguir saliendo de fiesta de Erasmus y no tenía dinero para pagarme las cañas y, bueno, lo que vamos los Erasmus a cualquier parte. Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer currículums en Canva a personas. Entonces ponía anuncios en 1000 anuncios, te hago tu currículum con tu carta de presentación por 20 euros y si lo quieres con carta de presentación por 25. No voy a. Y a partir de ahí empecé a sacar... Es que en ese momento, claro, eso fue hace 7, 8 años. Joder, está súper bien. Entonces, en aquel momento no había nadie en 1000 anuncios haciendo nada así, entonces me llegaba mucha gente pidiéndome currículum, entonces con eso me pagué básicamente el Erasmus y a partir de ahí dije, ostras, que con esto del marketing digital y con herramientas y demás puedo empezar a ganar dinero. Entonces ahí me empezó un poco la curiosidad. Entonces el inicio fue Canva, con eso empecé,
pero luego ya no sé cuántas herramientas. El otro día hice un ejercicio de introspección de intentar saber cuántas herramientas a lo largo de mi vida he usado, pero yo creo que ya he perdido la cuenta. Por eso Bueno, y Jesús, ¿cómo has llegado a montar ahora tu empresa, YouProduct, ¿no? Que es el nombre de la empresa? ¿Cómo ha sido todo ese camino, ¿no? Comentabas que estabas de Erasmus, empezaste a tocar un poco el marketing digital y a día de hoy te encuentras con una empresa montada ya en este propio sector. Sí. Cuéntanos un poco ese camino. A ver, desde el periodo de Erasmus hasta que monto la empresa, sí que es verdad que pasan muchas cosas. Es decir, yo vuelvo a España, trabajo para una incubadora de startups. Ahí conozco mucho más el sector digital, entonces me sigue apasionando, algo que ya me apasionaba, que venía de Erasmus con ese gusanillo, me sigue apasionando mucho más. Luego trabajo para una empresa, un software B2B, luego trabajo en una agencia, o sea que pasaron... Hay trayectoria. Claro, hay varias cosas que pasaron entre medio, pero básicamente de nuevo el emprendimiento donde nació el producto también es por la necesidad. Fue básicamente una época en la que estaba burnout total, acabamos un proyecto bastante complicado en la empresa en la que estaba, y básicamente no me veía con fuerza ni de seguir en la empresa, ni de trabajar para otra empresa, ni de nada. O sea, me tiré 2 semanas en la cama que yo decía, no sé qué voy a hacer con mi vida porque estoy totalmente quemado. ¿Y esto hace cuánto esto? Hace 2 años y medio aproximadamente. Vale, ¿y qué edad tenías tú ahí? Pues ahora tengo 28, 25, 26 años más o menos. Vale. Ostras. Sí. Vamos, que viviste en tus carnes lo que era emprender, fracasar o que no te fuera como tú esperabas y luego tener que reinventarte. Sí, a ver, básicamente era un proyecto interno en la empresa en la que estaba, que era básicamente como un emprendimiento, porque era un proyecto como una especie de startup dentro de la empresa. Vale. Entonces fue muy agotador, pues eso, porque teníamos un margen muy limitado, con mucha responsabilidad, teníamos que llegar a un hito muy grande. Al final salió relativamente bien porque se logró vender parcialmente el producto a una empresa americana, pero acabé bastante quemado de la experiencia. Claro. Y sobre todo la montaña rusa de una semana parece que estamos genial, entra el cliente, otra semana parece que no, que cerramos, otra semana bien. Entonces acabé muy cansado y muy agotado de eso. Aparte, yo en esa época pues no tenía las herramientas que tengo hoy en día como para poder gestionar todo eso. Y básicamente después de 2 semanas pues en la cama, me tiré 2 meses más después de esas 2 semanas sin hacer nada, o sea, como en stand-by pensando un poco hacia dónde ir. Y cuando ya me quedaban aproximadamente unos 8,35 € en el banco, dije, bueno, ahora es momento de ver qué hago con mi vida porque, claro, no puedo vivir ya de la nada. Claro. Entonces ahí es cuando empecé a pensar, bueno, pues ya que sí que es cierto que yo siempre he sido constante creando contenido en LinkedIn, sobre todo. Muy bien. Entonces he ido creando contenido y a partir de ahí siempre me hablaba de alguna empresa. Entonces lo que dije, pues bueno, lo más fácil, ya que ahora mismo no me veo con fuerza para unirme a otra empresa, lo más fácil es coger un primer cliente, ofrecerle mi servicio, ver cómo va y a partir de ahí veo si crezco y cojo otro más o no, o ya veo qué hago. Y a partir de ahí empezó... Vale. ¿Qué servicios eran esos que empezaste ofreciendo y hace cuánto que lo empezaste a ofrecer? Pues fue hace un par de años cuando empezó YouProduct básicamente. Okay. Y los servicios eran como de CMO externo. Yo lo que quería era que fuera algo lo menos complicado de explicar para la persona que me fuera a contratar. Entonces yo le decía, oye, tú me pagas un fee mensual, que era, no recuerdo cuánto en el momento, 2.990, algo así al mes, y te olvidas del marketing. Yo me encargo de todo, del diseño, de la página web, de la analítica, todo. Entonces, claro, no había margen a la explicación de, no, pero aquí, ¿qué incluye, qué no incluye? Pero esto me lo haces, esto no me lo haces. Lo único que tenía claro era que no me metía en tema de campañas de ads y en tema de SEO. Pero todo lo demás lo llevaba. Entonces, con este primer cliente empecé a llevar la parte analítica, luego me contrató otro para tema también de marketing digital y contenido. Entonces, bueno, básicamente ese fue como el inicio, la parte inicial de lo que es YouProduct, que ha cambiado también bastante a lo que es hoy en día. Es curioso porque justo has dicho que no tocas partes de campañas de pago y tema de SEO, cuando el 95% de las empresas de marketing digital se centran en eso. Claro. O sea, ¿cómo dijiste, vale, pues esto no lo voy a tocar, me voy a centrar en analítica o otros puntos que consideraba, entiendo, más importantes y no elegir los otros? Pues precisamente por eso, porque hay muchas agencias y muchos profesionales que hacen la parte de SEO y marketing digital mucho mejor que yo. O sea, que yo lo toco a nivel marketing, o sea, sé lo que es una campaña, claro, sé meterme en el business manager, pero hay personas que lo hacen mucho mejor que yo. Sin embargo, veía que había otras verticales en las que las agencias o los profesionales no se enfocaban tanto. Y yo, como siempre he estado muy dedicado en la parte de software, la parte B2B de software sobre todo, pues la parte de onboarding, retención, que eran como la parte post-registro de los usuarios, la parte analítica,
herramientas como Mixpanel, o sea, todo el mundo conoce Google Analytics, pero luego hay herramientas como Mixpanel, Looker Studio, bueno, Looker Studio a lo mejor sí, pero hay muchas herramientas que las agencias yo veía que no se metían en esa capa de profundidad. Y ese era como mi factor diferencial o lo que yo veía que podía ofrecerles versus una agencia más tradicional. Qué bueno, qué bueno. Has tocado muchos términos así un poco complejos, ¿no? Que la gente quizás no entienda. Por ejemplo, onboarding. ¿Qué significa el onboarding? Para que la gente que nos esté escuchando un poco entienda. Sí, pues mira, el onboarding es básicamente el proceso de una vez tú te registras en una plataforma, digamos que tú vas a Airbnb y te registras porque quieres alquilar una casa. Lo que pasa desde que te registras hasta que alquilas tu primera casa es el proceso de onboarding. Es básicamente intentar que tú como usuario llegues al punto que desea la plataforma, que en este caso es alquilar una casa. ¿Cómo se consigue ese proceso? Pues dentro del producto, pues mostrándote pop-ups o ayudándote a nivel visual a que llegues a reservar esa casa, enviándote campañas de email, haciéndote retargeting por anuncios. Es decir, es como la experiencia por la que tú pasas desde el punto de registro, desde el punto que conoces la plataforma, hasta que haces la acción que ellos quieren que hagas, que en este caso es que reserves, pagues o lo que corresponda. Claro. Yo para mí tengo un tema muy interesante que yo creo que la gente que nos esté viendo, porque nuestro canal es más allá de lo emprendedor, hay gente que nos puede estar viendo y dice, vale, yo quiero iniciarme en esto, quiero lanzar mi proyecto. ¿Cómo fue ese proceso de captar ese primer cliente? ¿Te costó negociarlo? Porque habías dicho de que era un fee de unos 2.000 y pico, ¿no? Entonces, ¿cómo cierras tú un trato de ese tipo y que la gente esté dispuesta a pagártelo? ¿Y qué valor percibido siente el cliente que dice, oye, pues mira, no me importa pagar esta cantidad de dinero? Vale, pues a ver, yo creo que para empezar tienes que tener una propuesta de valor que sea diferencial. Si yo a esa empresa le hubiera tocado la puerta y le hubiera dicho que era una agencia de marketing más que quería llevar las campañas, probablemente no hubiera encajado. Entonces yo creo que pasa por identificar muy bien dónde tú potencialmente puedes ser muy bueno, algo que sea relativamente diferente a lo que ya existe y a partir de ahí, como mínimo te abren la puerta para escucharte. Luego que te contraten o que no, ya dependerá de la confianza que tú le aportes, de la oferta económica o de otro intangible. Pero como mínimo que seas diferencial. Y sobre todo algo que yo siempre intento es quitarle la mayor carga cognitiva posible al cliente. Es decir, en este caso como yo empezaba y no tenía una estructura, no tenía un renombre, no tenía casos de éxito, pues tenía que hacérselo lo más fácil posible. Entonces yo por eso le decía, oye, este es el fee mensual y tú te olvidas, yo me encargo absolutamente de todo. Entonces estoy quitándole la carga cognitiva de pensar, ostras, pero me incluye las campañas y esto sí, esto no, esto tal. Entonces, básicamente, propuesta de valor diferencial, intentar quedarte tú con la parte compleja de la propuesta y dárselo lo más simplificado a tu cliente. Y claro, de alguna forma demostrar que lo que estás ofreciendo puedes hacerlo con cierta garantía o con cierta pues, responsabilidad o ética. Entonces, en mi caso ya venía pues, de haberlo hecho en otra agencia, de haberlo hecho con otra empresa. Vale. Pero en este caso, porque muchas personas jóvenes también pueden estar viendo esto y a lo mejor no tienen esa garantía o eso, o ese bagaje o esa experiencia, pues intentar aportar garantías de alguna forma, en el sentido de, oye, pues mira, vamos los 2 primeros meses y si no consigo resultados, pues te devuelvo el dinero o algo así. O sea, que la carga, tanto cognitiva como la garantía, está en ti. Tú ofrecías ese reembolso, ¿no? En tal caso de decir, siempre. Si no cumplo tu expectativa, te devuelvo el dinero. Siempre todo lo que hago en mi producto, no tenemos compromiso a nivel contractual, sino que es mes a mes, porque así también es una forma de obligarte a que tu performance, o sea, que tú como persona dentro de la empresa, estés al máximo nivel todo el rato. Entonces, claro, para mí era importante esa parte. Sí, es curioso porque además justo ayer, escuchando un podcast, ¿no? Se hablaba de que al final, como que la gente no... El síndrome del impostor, ¿no? De que uno realmente no se ve capacitado o especializado en un tema como para ofrecer un servicio, ¿no? Y entonces esta gente decían, es que, vamos a ver, es que las facturas se pueden devolver. O sea, es que no hay problema en que tú a lo mejor hagas un servicio y el cliente no esté satisfecho y luego se devuelve el dinero. Entonces, esa es justo lo que tú estás diciendo, cuando alguien no tiene experiencia o no tiene un bagaje que demostrar para hacer esa primera venta, el poder ofrecer o reembolso o cualquier tipo de técnica, ¿no? Que ayude al cliente a decir, vale, te compro. Claro. Yo me parece buenísimo, la verdad. Yo creo que pasa bastante por eso, por entender que puede fallar, no pasa nada y sobre todo eso, simplificar la vida lo máximo posible al cliente. Yo siempre pongo el ejemplo de un diseñador. Tú puedes ser un diseñador, por ejemplo, imagínate que eres freelance, quieres lanzar tus servicios como diseño, puede ser o reactivo o proactivo. Reactivo es, oye, empresa A, B, C, como se llama la empresa, contrátame porque soy un diseñador buenísimo. O puedes ir a la empresa y decirle, oye,
me he metido en tu Business Manager, en tu Facebook Ads Library, que básicamente es una plataforma que si conocéis marketing digital, pues puedes ver los anuncios a empresas. He visto que hacéis campañas todos los meses, yo me encargo proactivamente a renovarte todos los anuncios estáticos y tú me pagas un fee mensual. Claro, la diferencia entre un diseñador y el otro es que uno está siendo proactivo, le está aportando una solución, y el otro está haciendo reactivo. Hey, yo soy bueno, contrátame simplemente porque soy bueno, versus yo te estoy ofreciendo lo que te puedo ayudar a solventar. Claro, no, totalmente. Y sobre todo el hecho de tener esa actitud de, oye, si hay cualquier tipo de problema, el mes que viene se finaliza el contrato o te devuelvo el dinero, eso ya demuestra mucha seguridad, sobre todo para el cliente, para decir, oye, está tan seguro de lo que tiene que realmente está dispuesto a, entre comillas, tirar a la basura, ¿no?, su tiempo o el trabajo que ha realizado, pero no lo va a hacer porque sabe que va a hacer un buen trabajo. Actualmente, tu situación actual, ¿cómo dirías tú o cómo definirías tú tu empresa? Porque has dicho que ha ido pivotando, ha ido transicionando. ¿Qué es lo que desarrolla o qué es lo que hace exactamente tu empresa hoy? Vale, pues sí que es verdad que ha cambiado bastante. Yo, de hecho, lo llamo uProduct 2.0 porque ha cambiado totalmente lo que hacía hasta ahora con lo que voy a hacer a partir de ahora, o sea, como el nuevo comienzo. Básicamente nosotros lo que hacemos es implementar sistemas de adquisición para empresas B2B. Un sistema de adquisición es una especie de gráfico / organigrama visual en el que tú puedas ver dónde están todos tus canales de adquisición, donde tú puedas controlar tu adquisición y donde de alguna forma pues eso, puedas trabajar tu adquisición de forma estructurada, apalancándote en procesos y en tecnología. Que una parte importante es cómo lo estructuras y cómo lo organizas, y otra parte importante es la tecnología que implementas. Pues eso, con inteligencia artificial hay muchas herramientas hoy en día que te ayudan a ser mucho más eficiente. Claro. Entonces básicamente lo que nos encargamos es, nos contrata la empresa, implementamos ese sistema para que ellos tengan visibilidad de cómo es toda su parte de adquisición de clientes de forma muy visual en cuanto a procesos, y luego toda la parte tecnológica. Muy bien. Qué bueno. ¿Cuánto podría suponer para una empresa el tener un buen sistema de adquisición de clientes? ¿Cómo lo encargáis vosotros? Pues nosotros, o sea, nuestra tarifa de precios depende. Nosotros tenemos dos modelos. Hay un modelo que es Done for You, en el que nosotros básicamente implementamos absolutamente todo, que es un modelo recurrente, que se está en torno a 3.990 al mes. Depende de la tipología de empresa, depende un poco de las necesidades, pero en ese modelo es parecido al que tenía anteriormente, en el que nosotros nos encargamos de todo y la empresa se despreocupa. Y luego un modelo do it yourself, que es básicamente nosotros implementamos el sistema en conjunto con la empresa y dejamos el sistema en ellos para que ellos lo vayan operando. La diferencia entre implementar un sistema, por ejemplo, y una agencia de marketing es que una agencia de marketing de alguna forma tienes que ser recurrente, ¿no?, y dependes de ellos. Y nosotros lo que intentamos es dejarte todo ese conocimiento estructurado, montado y todas las tecnologías implementadas en la empresa para que tú seas autónomo. Entonces eso es un poco el... Y a nivel, por ejemplo, de facturación, una empresa, o sea, puede suponer una gran diferencia el hecho de trabajar sus propios canales de adquisición a simplemente no darle importancia. Claro, totalmente. De hecho, cuando mejor funciona este tipo de sistemas es cuando la empresa primero ya tiene lo que se llama Product Market Fit, es decir, ya tiene encaje... ¿Qué significa eso para la gente que no está escuchando? Encaje con el producto y el mercado, es decir, que tengas una idea como mínimo validada, tengas una propuesta de valor que ya está validada en el mercado, ya está generando ventas. Entonces esto sirve para mejorar lo que ya tienes de alguna forma. Vale. Si estás haciendo ventas, lo que llaman en el sector digital outbound, que es básicamente ventas de toda la vida. Sí, en frío. En frío. Eso te puede ayudar porque de alguna forma estás creando un sistema que te ayuda a generar contenido, que te ayuda a generar email marketing, y todo esto te ayuda a la parte de ventas, pero también si estás generando anuncios y no tienes esa estructura, pues de alguna forma también te ayuda a ser mucho más eficiente con lo que te gastas y en cómo ese ciclo de vida del cliente, pues de alguna forma lo alimentas con lo que se llama nurturing. No quiero caer mucho en tecnicismo, veo que tiendo mucho a tecnicismo, No te preocupes, porque estoy bastante viciado en mi sector, Claro. pero básicamente es una forma de sistematizar y de tener visibilidad de tu sistema de adquisición. Vale, ¿en qué momento te diste cuenta que la solución que tú propones a los negocios tiene cabida en el mercado y te van aceptando las propuestas? O dicho de otra manera, habitualmente cuando escuchamos en redes sociales el éxito, el facturar, el generar dinero, los famosos, lo odio de que lo diga así, pero los famosos 10K, 20K, lo que sea, ¿no? La gente piensa que es fácil, rápido y que no tiene una tasa de no es alto. En tu caso, ¿cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta de, oye, esto tiene cabida en el mercado porque me están aceptando presupuesto, porque la gente lo necesita y una solución atractiva? ¿En qué momento se dio esa situación? Buena pregunta.
A ver, yo te diría que la mejor validación es con ventas. O sea, la mejor validación es cuando tú, de alguna forma, haces el pitch o de alguna forma le vendes tu propuesta a una persona y te la aceptan, y te la aceptan, y te la aceptan. Entonces, de alguna forma estás viendo que lo que tú estás ofreciendo al mercado es válido. En mi caso, el problema que tenía era la escalabilidad. Al final yo ofrecía servicios uno a uno, es decir, yo me encargaba de implementar y de hacerlo todo. Entonces, cuando ya tenía 3 clientes y veía que me seguían llegando propuestas y ya no podía escalar más porque no tenía más tiempo, entonces digo, vale, hay un problema en el mercado, una ineficiencia, yo estoy sabiendo cómo solucionarla porque de alguna forma muchas personas están intentando tocar mi puerta y yo no puedo darles o venderles más porque no tengo disponibilidad, con lo cual ahí es cuando pivoto a esta segunda fase del proyecto. Pero básicamente yo como lo valido o la forma mejor de validar para mí es con ventas. Si tú encuentras que están tocando muchas puertas o que tú proactivamente estás yendo a muchas personas y de alguna forma te están recibiendo, estás encontrando que tiene encaje lo que tú propones, para mí es la mejor forma de validar. Qué bueno. Y Jesús, cuando tú, por ejemplo, te contratas a una empresa, ¿no? Cualquier tipo de negocio, que ya lleva unos años en el mercado, pero ve que no consigue despegar, y lo que ves es que realmente, por ejemplo, su producto no tiene mucho sentido en el mercado. O sea, ¿cómo ayudas a esa empresa? Porque es complicado, porque al final es cambiar todo el modelo de negocio. Claro, a ver, por eso nosotros ahora vamos a empresas que ya tienen un producto validado, es decir, que ya están generando ventas y que de alguna forma esto les añade una capa más de profesionalidad y una capa más de, pues, generación de más ventas. ¿Qué pasaba? Que antes, en épocas anteriores, no con el producto concretamente, sino en épocas anteriores, estaba mucho más centrado en startups, en empresas de nueva creación y que estaban empezando. ¿Y qué pasa con esto? Que no tenían una propuesta de valor clara, no sabían exactamente cuál era su cliente ideal, es decir, tenían como mucho desorden en cuanto a la hora de entregar el producto o servicio porque no sabían exactamente a quién venderle. Entonces, esto era muy complejo porque aunque tú hicieras, o sea, tú puedes ser el mejor perfil de marketing del mundo, el mejor perfil de ventas, pero si tienes un producto que no tiene encaje en el mercado, es muy difícil que de alguna forma puedas llegar a venderlo. Claro. Entonces pasaba esto, que era muy frustrante trabajar, pues yo trabajo en muchas startups, muy frustrante lanzar un producto al mercado que aparentemente tiene encaje porque esto es como todo, ¿no? De hecho hay un test que se llama el Mom Test, que es el test de la madre, que habla básicamente de que si tú le dices a tu madre, oye, madre, mira, te vendo este vaso, te va a decir, oye, que increíble, precioso y demás. Pues eso pasa lo mismo con las startups. Tú lanzas en LinkedIn y dices, tengo una nueva startup, todo el mundo te va a comentar, ay, qué guay, esto soluciona mucho, pero a la hora de pagar es cuando vienen los problemas, ¿no? Claro. Y encima en LinkedIn, ¿no? Claro, encima que la gente... que está muy fácil. Total. Entonces, yo creo que es complejo ayudar, como me preguntaba, ayudar a una empresa que no tiene encaje entre el producto y el mercado. Para mí es muy complejo, es decir, se pueden hacer ciertas dinámicas, pero es complejo si no tienes encaje. Ahora, si es un producto que ya tiene encaje en el mercado y es mejorar lo que ya tiene o de alguna forma mejorar las ventas o ayudarle a que consigan más repercusión, es mucho más sencillo. Vale. En tu caso, actualmente, ¿cómo captas nuevo cliente? Es decir, siempre me remito a la audiencia porque, repito, hay mucha gente que puede estar tomando notas de gente que sabe mucho, como es tu caso. Dice, vale, ¿cómo capto clientes? Hago campañas, hago outbound, es decir, yo llamo a puerta fría o me voy a los negocios. O en tu caso, ¿cómo captas clientes actualmente? Vale. Buena pregunta. Pues a ver, yo como siempre lo he hecho hasta ahora ha sido a través de contenido. Yo LinkedIn ha sido mi marca personal, lo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy, lo que me ha ayudado a conseguir los trabajos que he conseguido, me ha abierto las puertas y he conocido gente que hoy en día son amigos. De hecho, con un cliente el año pasado me fui de viaje a Surinam, que es un país de América del Sur. O sea que nada, LinkedIn me ha conseguido cosas maravillosas, entonces yo apuesto mucho por la creación de contenido en LinkedIn. Pero sí que es cierto que no es fácil si no tienes una marca personal o si nunca has creado contenido en LinkedIn, de repente empezar a crear contenido y empezar a conseguir clientes desde LinkedIn desde cero, me parece complejo, es decir, requiere tiempo. Entonces yo por una parte trabajaría la marca personal, LinkedIn, Instagram, depende de la red que cada uno maneje o donde estén sus clientes. Y por otra parte, para mí lo más fácil es venta fría, outbound. Porque de alguna forma, si tú tienes una propuesta de valor que es interesante y que tú sientes que puedes ayudar a una empresa o a una persona, es casi tu responsabilidad hablar con esa persona para ofrecerle lo que tú le quieres ofrecer. Porque si de alguna forma estás seguro de que le puedes ayudar, pues es casi un ejercicio de responsabilidad decirle, oye, yo te puedo ayudar, ya dependerá de ti. Si me quieres contratar, si no me quieres contratar, si lo hacemos a éxito o cómo lo hacemos. Pero para mí, outbound, es decir, venta en frío sería lo más fácil de validar en el corto plazo, tocar muchas puertas.
Y muchas puertas son muchas puertas, que hay mucha gente que toca 5 puertas, se frustra porque dicen que no y dice nada, no sirve para nada. Muchas puertas son 100 puertas, 200 puertas, es decir, hablar con mucha gente y por otra parte crear contenido. Hilando un poco con todo lo que estamos hablando y demás, cuando por ejemplo, yo quiero montar un nuevo proyecto, se me ha venido la idea mágica a la cabeza, digo, vale, esta idea la va a reventar, ¿cómo puedo validar esa idea de negocio, tío? Para asegurarme de que la idea tiene sentido. Hay muchísimas formas de validación, es decir, depende un poco de la idea del sector. Yo siempre estaba más en el sector digital, entonces muchas formas de validar de forma muy fácil es pues montándote una landing page, una página básica, una página web básica con cualquier herramienta y saliendo a tocar puertas, mensajes directos por redes sociales o por LinkedIn y demás, lanzar una campaña con poco presupuesto, ver si las personas te rellenan el formulario, validar, montar un webinar, es decir, formas de validación yo he hecho y conozco muchísimas. Claro. Ahora dependerá mucho de tu sector, dependerá mucho de la propuesta de valor que tú tengas, dependerá mucho del ticket, si es un ticket más alto, más pequeño. Entonces, te diría que depende de muchos factores, pero formas de validar hay muchas y creo, sobre todo, que hoy en día con todo el tema de herramientas y demás, se puede validar de forma muy, muy económica. Incluso si tienes un producto que sea muy complejo, imagínate que quieras vender un software porque tienes una idea en la cabeza, pues no hace falta ni siquiera tener el software para validarlo, sino puedes montarte una landing page, una página, intentar derivar tráfico de alguna forma, pues eso, con contactos, con contenido, con lo que se te ocurra, ver si las personas te rellenan el formulario de interés y en base a eso ver si están dispuestas a pagar. Y luego cuando ya veas si hay lo que se dice en mi sector, que es willingness to pay, que es esa predisposición a pagar, ya te lanzas a crearlo, ¿no? Qué bueno, sobre todo yo creo que esto es súper importante para que la gente un poco vaya con precaución a la hora de lanzar una idea y no ir con todo, ¿no? De primera sin saber si la idea realmente tiene sentido y va a tener mercado, ¿no? Sí. Qué bueno. Jesús, vamos a empezar un poco a tocar temas de la IA, porque sé que conoces mucho de este campo. Bueno. Sí. ¿Cómo estás viendo todo este tema de tantas herramientas de IA que surgen? Cada día tenemos una nueva prácticamente. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Si realmente tienen sentido o son todo puro humo, por ejemplo? A ver, yo sí que es cierto que veo que tenemos una ola encima brutal y hay dos caminos, o decides que te arrastre o la surfeas de alguna forma como buenamente puedas. Me ha hecho gracia cuando has dicho que conozco bastante de la IA porque creo que casi nadie conoce mucho de la IA todavía porque casi cada día sale una herramienta nueva, entonces es casi imposible estar como al día de todo. Porque por una parte tienes las IA generativas de imágenes, luego tienes las de vídeo, luego tienes la de que te ayudan más con la parte de documentación, copies o lo que es la parte más editorial. Entonces, controlarlas todas es muy complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que llegará un punto en el que se quedarán muchas menos de las que hay ahora mismo en el mercado. Es decir, cada semana casi sale una nueva. Creo que en los próximos 5 años a lo mejor veremos una barrida bastante grande de 3, 4 que serán las más punteras y se quedarán en el mercado y todo lo demás saldrá seguro. Porque es una competición muy... Es muy difícil ser una empresa de inteligencia artificial ahora mismo, requiere mucho músculo financiero para poder estar pues, actualizándote constantemente, compitiendo contra empresas de Estados Unidos que están a la última y que tienen mucho pulmón. Entonces creo que va a haber una barrida bastante grande en los próximos años. Sin embargo, pues esto es positivo desde el punto de vista del usuario porque cuanto mayor competencia actualmente, pues los costes son más reducidos, hay más información. Claro. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento interesante como mínimo. Pero tú en tu caso dices que va a haber un barrido de gente que crea inteligencia artificial o personas que desarrollan servicios con inteligencia artificial. Creo que va a haber un barrido grande de herramientas. Es decir, si por ejemplo ahora mismo tú quieres crear una imagen con inteligencia artificial, ahora mismo encuentras, no sé, 800 herramientas que te generan imagen y demás. Creo que de esas 800 quedarán 10, 20, 30, que serán como las más punteras. Por eso, porque ahora mismo es muy fácil, la barrera de entrada es muy pequeña y está muy en tendencia, pero llegará un momento en el que tú al final te habitúes a la herramienta con la que tú mejor trabajes, como por ejemplo Canva. Canva, habrán salido competidores de Canva en los últimos 10, 15 años a patadas. ¿Cuántos se han quedado al nivel de Canva? Pues probablemente muy pocos, ¿no? O lo han comprado ellos o lo han comprado o los han destruido o de alguna forma no han llegado a... Han comprado la competencia. Sí. Exacto. Jesús, yo tengo una pregunta, tío, porque es que cada vez que me meto en una inteligencia artificial siempre está, tío. Y es que, ¿por qué funcionan con un sistema de créditos, tío?
A ver, esto yo creo que es una buena pregunta porque de hecho en el sector en el que yo estoy, que es el sector de pues eso, empresas tecnológicas, está virando un poco el modelo recurrente, el modelo de suscripción mensual a un modelo de créditos. Y yo creo que no tengo la respuesta perfecta, pero creo que va mucho más relacionado con la parte de costes. Es decir, que tú pagues más cuanto más lo uses, porque eso a nivel de costes a ellos les sale más eficiente. Vale. Pero sí que se está adoptando más ese modelo de paga por uso, más que paga una suscripción que potencialmente no uses. Sí, pero al final también pagas una suscripción, ¿no? O sea, como que pagas una suscripción que te da ciertos créditos y si necesitas más, pues pagas esa diferencia, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es una mezcla entre modelo recurrente de suscripción y también un modelo de compra única. Sí, yo he visto los dos, he visto modelos que son suscripción con créditos, pero que de alguna forma te limita el uso. Entonces esto hace que no se te vaya la olla, con lo cual para ellos no es pues eso, intensivo en costes, sino que te tienen controlado. Y también he visto simplemente con créditos, que tú compras una serie de créditos y cuando gastas esos créditos, si quieres renovarlos, te lo gastas el día 1, pues tendrás que comprar más y si te lo gastas el día 30, pues tendrás que renovar menos. Qué bueno. Y para cualquier empresa, Jesús, que está empezando a ver todo este tema de la IA y tal, ¿es un buen momento para las empresas para empezar a utilizar herramientas de IA o todavía está todo muy verde? A ver, yo creo que es un momento que como mínimo merece la pena que las empresas lo tengan en cuenta. Sí que es cierto que ahora mismo estamos viviendo un momento en el que es una moda también. O sea, aparte de que es una realidad tangible, eso no lo niego, es una moda. Entonces, hay empresas que no están todavía digitalizadas correctamente y ya se están lanzando por lo que llaman FOMO, ¿no? Por el miedo a perdérselo al tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que es un terreno peligroso. Empresas que no estén bien digitalizadas o que no comprendan bien cuáles son sus canales, cómo tienen que hacer las cosas, lanzarse a intentar implementar inteligencia artificial porque a lo mejor no les hace falta. Porque a lo mejor una empresa de tornillos que lleva operando 40 años no le hace falta meter un chatbot de inteligencia artificial porque sus clientes simplemente le mandan el teléfono y los llaman. Entonces, creo que es un poco delicado y creo que también veremos en estos próximos años muchas empresas que se encargarán a digitalizar o implementar inteligencia artificial en empresas que potencialmente quizás no les haga falta, por eso que te comento. Que simplemente la utilicen vender por vender. Exacto. Que no sea realmente, oye, esta solución tiene sentido en tu negocio. Exacto. Vale. Yo me gustaría enfocar esta parte de la entrevista desde un punto de vista de consejos. ¿Vale? Es decir, ¿qué consejos le puedes dar tú a esa persona que dice, ostras, quiero lanzarme al mercado, pero no tengo mucho presupuesto y, bueno, digamos que se le dan bien las ventas, pero quiero desarrollar algo relacionado con la inteligencia artificial? ¿Por dónde le dirías a esa persona que puede empezar? Vale, pues a ver, a mí una herramienta que he usado últimamente que me ha volado la cabeza, no sé si la conocéis, se llama Lovable. Es una herramienta que básicamente tú a través del prompt que quieras introducirle, te crea lo que tú quieras. Es decir, tú le puedes decir, trabajo en el sector estético, créame una página web, pum, te la crea. Trabajo en el sector estético, créame una plataforma para gestionar mis citas, pum, te la crea. Entonces creo que la barrera de entrada cada vez más estará en la venta, digamos, y no en la creación. Es decir, será mucho más fácil para personas que no tenemos conocimientos técnicos crear, pero será mucho más difícil esta parte de cómo escalar el negocio, cómo venderlo y demás. Entonces, herramientas o consejos para que empiecen a través de herramientas, pues conozco un montón. Por ejemplo, esta Lovable me parece súper interesante. Bolt también es una que también está haciendo las cosas muy bien. Incluso herramientas, pues para crearte una página web, hay a patadas. Ahora, creo que el factor diferencial no va a estar solo en la creación y en la parte de inicio, sino en cómo de alguna forma tienes una propuesta de valor que sea diferencial. Y eso yo creo que no va tanto con la inteligencia artificial, sino en lo que hablamos anteriormente, ¿no? De las garantías que tú puedas ofrecer, qué puedes ofrecer diferencial, la seguridad que tú puedas aportar. Entonces son otros intangibles que, independientemente de la tecnología que aparezca, creo que va a ser más difícil, pues eso, de alguna forma poder venderlo. Claro. Jesús, con todo este tema de la IA, o sea, hay tantas herramientas que al final una empresa que quiera intentar aplicar algunas de ellas se le puede hacer un mundo, ¿no? O sea, aquí, imaginando, se me ocurrió que quizá un nuevo puesto de trabajo donde gente que esté viendo este vídeo se pueda especializar en ello es en manejar muy bien esas herramientas para poder aplicar dentro de las empresas, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya hay puestos de trabajo que están muy relacionados con esto. Antes de la inteligencia artificial hubo como una especie de mini revolución que era el tema del no-code, que eran herramientas que sin código, pues eso, tú podías hacer tu página web y ya las empresas empezaron a contratar no-code specialists, como especialistas en herramientas que sin código fueran capaces de crear páginas web y demás.
Y creo que ahora también vamos a ver, pues eso, especialistas no en inteligencia artificial como tal, desde el punto de vista técnico, que sepas, pues eso, cómo se construye un LLM y toda esta parte técnica, sino más bien de controlar herramientas de inteligencia artificial para que opere un negocio. Automatizar, generar imágenes o generar contenido con inteligencia artificial, toda esta parte. Entonces, indudablemente es un mundo apasionante y yo sí que recomendaría que, como todo, ¿no? Que busques una especialidad. Porque por una parte tienes la parte de generación de plataformas, como la plataforma esta que comentaba luego, pues puedes hacerte experto en eso, en saber cómo, a través de un prompt, generar un tangible, una plataforma, o puedes irte a la parte de contenido, de cómo generar vídeos con inteligencia artificial, cómo generar imágenes de alta calidad para venderlo a las empresas. Entonces, creo que es muy difícil controlar toda la inteligencia artificial y yo, si estuviera en esa posición de empezar a buscarme la vida en el campo de la inteligencia artificial, sin duda elegiría una vertical, o sea, probaría todas y ahí elegiría cuál es la que me gusta más. Actualmente, me has dicho que estaba creando una propuesta de valor diferente a la que habías hecho inicialmente. ¿Cómo te ves de aquí a 5 y 10 años? O mejor dicho, ¿cómo te gustaría verte de aquí a 5 o 10 años, tanto a nivel de empresa, estructura, incluso facturación o generación de negocio? Buena pregunta. A ver, esta es una pregunta que en realidad yo me sigo haciendo a día de hoy. En el sentido de que yo hago mucho ejercicio de introspección para ver pues dónde quiero estar, cómo quiero mejorar y demás. Entonces no tengo una cifra concreta, pero sí que tengo claro dónde no quiero estar y también tengo cierta certidumbre de hacia dónde quiero estar. Tengo claro que las personas que trabajan conmigo o yo quiero ser libre en cuanto a horario, en cuanto a flexibilidad de movimiento, vacaciones, o sea, toda esta parte limitada, porque yo considero que si eres un adulto, si eres una persona que trabaja bien, no hace falta que nadie esté detrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer, sino que tú sabes lo que tienes que hacer perfectamente. Vas a ser consecuente con lo que tienes que hacer. Si hay una visión clara, todo el mundo va a empujar a esa dirección. Entonces pienso que está más relacionado no tanto con encasillar a las personas o encasillar a lo que puedo ganar o potencialmente puedo llegar, sino en tener el techo abierto de, oye, no me he planteado cuánto puedo facturar en los próximos 5 años, me gustaría que sea lo suficiente como para que las personas que trabajan conmigo y yo, obviamente, vivamos bien, como queremos. Pero sí que es verdad que mi mente ha cambiado bastante desde el punto de vista de, antes pues me comía yo mucho la idea de, buah, me encantaría petarlo, estar forrado y el Lambo, ¿sabes? Lo típico que se vende mucho. ¿Tú te veías con el Lambo? Yo me veía, yo es que he pasado varias etapas. La primera etapa, que fue más startup, me veía pues eso, el típico sueño que le venden a las personas que trabajamos en startups, es levantar una ronda de inversión, ¿sabes? O sea, tú te ves como Oscar Pierre, el CEO de Globo. Levanta una ronda de inversión de una empresa millonaria, un montón de gente, unicornio, la palabra unicornio. Luego lo vende y hace un exit. Exacto, lo vendes, hace un exit, vives en él. Y esto luego no es la realidad, eso pasa el 0,00x%. Entonces pasé primero por esa etapa, luego me di cuenta que no era lo que quería, luego pasé a la etapa, bueno, pues nada, lo peto yo a nivel individual, tal, el Lambo. Hago un mini petado. Exacto, un mini petado. Pero luego me he dado cuenta que al final yo lo que busco no es tanto la parte económica, sino la parte de libertad. O sea, para mí prima mucho más el sentirme libre, el poder venir a un podcast un lunes a mitad de mañana, el tener libertad en mi agenda, el poder irme la semana que viene de viaje a Bali, el mes que viene a Bali, el año pasado estuve, no sé si en 8 o 9 países. Lo que el Money sabe, en plan, el mes que viene, el anterior, este mes porque tenía que venir al podcast, si no también me iba. Claro. Pues eso, es básicamente la libertad. Entonces eso es lo que yo busco, no tanto la parte económica, que sí, que será una consecuencia, pero será una consecuencia del buen trabajo que tú hagas, de la ética del trabajo que tú tengas y de la visión. Entonces mi visión es más enfocada a la libertad. Y las personas que trabajamos ahora mismo en el proyecto estamos como muy alineadas con esto. Fíjate qué interesante. Yo creo que esto es algo muy común de nuestra generación, ¿no? Es decir, de los 30 para abajo está primando mucho la libertad horaria, flexibilidad. Hace poco, nos pasó que se veía una tesitura en la que tenía que elegir pues entre una situación u otra y normalmente siempre se está primando mucho más la libertad y la flexibilidad porque dices, es que el concepto de horario, de tener que ir a fichar a un sitio, para mí pienso que se está quedando un poco obsoleto porque como tú bien dices, ¿no? Una vez ya la gente sabe exactamente lo que tiene que hacer, no tiene un sentido que tú le estés recordando todo el rato lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que la mayoría de los jóvenes creo que van a elegir este modelo.
Y sobre todo, como las empresas no se pongan las pilas para flexibilizar el trabajo y tener un trabajo más dinámico, van a perder mucho talento. Sí. Yo creo que también un poco, o sea, es un tema de mentalidad, ¿no? Como estabas diciendo, pero también un poco yo creo que todavía no está lo suficientemente implantado como para que aquellas personas que todavía no han probado el, digamos, trabajar un poco a su manera, con esa libertad de horario y de trabajo y de horas, se den cuenta de que esa es una mejor opción. Total. Porque, si, por ejemplo, nosotros tres sabemos lo que es eso, sabemos esa libertad. O sea, ya valoramos mucho más el trabajar cuando queramos, ¿no? Entre comillas. Pero gente que no ha trabajado de esa manera, lo que a lo mejor siempre busca es pues, ese horario y ese salario fijo y a volar. Claro, porque piensan que eso es seguridad, pero realmente la seguridad es tu capacidad de resiliencia y tu capacidad de sobreponerte a los problemas y saber resolverlos. Sí. Si eres capaz de resolverlo todos los meses vas a tener trabajo. Entonces, es un punto de vista diferente y va a costar un poco que se adentren en la mentalidad española porque es que objetivamente no va por ahí la cosa. Sí. A ver, yo creo que también es difícil porque también es un ejercicio de confianza grande y sobre todo en empresas grandes creo que es muy difícil controlar que todo el mundo sea totalmente flexible. Creo que a lo mejor puede ser caótico, ¿no? Pero al menos en empresas pequeñas o en entornos controlados, un entorno de confianza en el que las personas tienen la visión clara, los objetivos claros y se aterrizan muy bien las cosas que hay que hacer, yo creo que es el modelo de trabajo también definitivo. Totalmente. Fíjate, yo una cosa que le he estado pensando mucho, yo digo, ahora a los modelos de negocios digitales le está ocurriendo como hace 40 años cuando alguien montaba un negocio que tenía grandes márgenes, no había tanta tasa impositiva, la gente decía, oye, pues yo trabajo en un bar y me tiro trabajando en este bar 30 o 40 años, pero porque se está produciendo un trasvase en el que dice las pymes digitales. Las pymes digitales que son empresas que tienen 20, 30, 10 trabajadores y que tienen la capacidad de generar muchísimo dinero y de una manera totalmente deslocalizada. Entonces ahora mismo pienso que hay una ventana de oportunidad hasta que el mercado se sobresature y volvamos a ser lo que son hoy los bares y los restaurantes en España. Entonces yo creo que se está dando esa situación. Y creo que la gente valiente o la gente que dice, ostras, voy a intentar entrar a esto a pesar de ser muy desconocido, son los que pienso que se van a posicionar en el futuro y son los que objetivamente van a hacer más dinero porque hay muy poca... es decir, hay una cuota de mercado muy grande, pero hay muy pocos players en el mercado, hay poca gente ofertando ese tipo de servicio. ¿Tú cómo lo ves? Sí. A ver, yo creo que igual que hay muchas cosas que no debemos aprender de otras culturas, los americanos, pues eso, tienen a lo mejor una forma de pensar demasiado, a lo mejor muchos lo consideran muy capitalista y mucha gente no está de acuerdo con esa forma de trabajar, pero luego también tienen otras cosas bastante interesantes de las que merece la pena que aprendamos y una de ellas es esta concepción de la no seguridad en el trabajo, sino que al final, yo creo que tú lo has definido perfectamente, de la seguridad al final es tu capacidad de mes a mes buscarte la vida. Y ese ejercicio de responsabilidad conjuntamente con las empresas yo creo que va a ser algo que en los próximos años vamos a ver. Y de hecho, igual que ha pasado de forma forzada con el teletrabajo a través del COVID, muchas personas ya no se plantean volver de forma física. Pues creo que esto de la flexibilidad horaria, de que tú puedes estar deslocalizado en cualquier punto y que esté todo mucho más aterrizado con la visión de la empresa, con las cosas que tienen que hacer y demás, va a ser algo que en los próximos años vamos a ver indudablemente. Totalmente. Total. Bueno, Jesús, vamos a ir un poco ya a la parte final de este podcast. Quiero hacerte una serie de... Van a ser una serie de preguntas, ¿vale? Que vas a contestar con una palabra, ¿vale? Esa palabra va a ser una herramienta de ella que tú consideres que es la mejor para las preguntas que te voy a hacer. Vale, vamos a intentarlo. ¿Has entendido más o menos el formato, sí, no? ¿Vale? Ok. Mejor herramienta de IA para generar imágenes. FreePic. Mejor herramienta de IA para generar vídeos. FreePic y Kling. Vale. Mejor herramienta para hacer páginas web. Lovable, diría. Vale. Mejor IA para hacer creaciones de contenido. Es decir, hacer guiones, estructuras, etc. Claude, ChatGPT. Ok. Mejor herramienta para gestionar redes sociales, publicaciones, etc. Pabler. ¿Cómo? Pabler. O Metricool. Bueno, voy a darle el asterisco a Metricool. Ok. Vale. Mejor IA para analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones. Graphics.
Joder, qué locura, tío. Esa no la conozco. No me la conozco casi ninguna, tío. Vale, y la última. ¿Cuál es la IA más completa que existe actualmente en el mercado? La más completa. Yo es que estoy muy enamorado de Lovable. O sea, para mí es la IA ahora mismo... No está sponsorizado. No está sponsorizado. Págate la broma. No, de verdad que no. Pero me parece una herramienta de inteligencia artificial brutal. Sin embargo, obviamente ChatGPT, a nivel de comprensión, a nivel de todo lo que te da, me parece la más útil. Qué bueno. Fíjate, tío, que todo el mundo, o sea, el 90% de gente que utiliza IA suele ser ChatGPT y ninguna de estas preguntas que le he hecho ha sido ChatGPT, ¿sabes? Totalmente. No, desde luego. A mí Nos quedamos siempre en lo más visible, ¿no? Claro, lo más conocido. Claro. Ahora la sección de preguntas incómodas. Es cierto que está evolucionando muy deprisa el tema de la inteligencia artificial y yo me gustaría saber un poco cuál es tu punto de vista respecto a esto. Primero, ¿tú crees que en el futuro se tendrá sexo o se enamorará alguien de la inteligencia artificial? ¿Tú te enamorarías de una inteligencia artificial? A ver, yo personalmente creo que no. Diría que no. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial es una revolución que todavía no hemos dimensionado el alcance que puede llegar a tener. Es decir, hace unos años ChatGPT nos parecía casi inútil cuando salió, le hacemos 2 preguntas, bueno, pero el nivel de profundidad que tiene hoy en día nos parece alucinante. Y incluso ya hay ejercicios en el que tú le preguntas, oye, en base a lo que sabes de mí, dime X, Y, Z. Entonces puede llegar a un punto en el que la inteligencia artificial te conozca tanto o tenga tantos datos sobre ti que incluso pueda llegar a sugestionarte, pueda llegar a cambiar orientaciones políticas, pueda llegar a seducirte de alguna forma. Entonces creo que es un terreno pantanoso y no me cabe la menor duda de que ya seguramente haya personas que tengan una cierta afinidad con su inteligencia artificial, con su ChatGPT, que ahora ya incluso tiene tema de voz. Quizás que llegue un punto que sea más íntimo, ¿no? Entonces, totalmente. Por las noches hablando con el ChatGPT. Madre mía. No me cabe la menor duda de que ya hay personas que lo usen para ese fin. Vale. Sí, pero sobre todo yo lo he utilizado alguna que otra vez para temas como una especie de psicólogo, ¿no? De hablar con ChatGPT para preguntarle inquietudes. Sí, claro, totalmente. Sí. Hablando de temas de política, aquí viene pregunta incómoda, ¿vale? ¿Tú dejarías en manos de una IA un país o te gustaría más que estuviera Pedro Sánchez? ¿Ves cómo pregunté? Preferiría ChatGPT, pero sí que es cierto que justo lo estaba pensando el otro día, porque digo, claro, si tú a un ChatGPT, a una inteligencia artificial, le das una serie de parámetros, nunca va a ser corruptible en el sentido de que va a seguir lo que tiene que hacer. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que todas las inteligencias artificiales de alguna forma están entrenadas por un ente, o por una persona, o por una organización. Lo que ha pasado con DeepSeek, que es la inteligencia artificial de China, que si le preguntabas temas de comunismo chino y tal, no te quería responder o te lo maquillaba. Entonces creo que ese juicio todavía creo que nos corresponde más a los humanos. Uh-huh. Aunque, indudablemente, muchas inteligencias artificiales serían bastante más eficientes que los políticos que tenemos hoy en día. Totalmente. Qué dura verdad, ¿no? Sí, desde luego. Vale, tengo una. ¿Tienes una? Tengo una que es muy buena. Venga, va. Bueno, a ver, es normalita. Yo creo que todos hemos visto la película de Yo Robot, ¿no? Sí. ¿Crees que algún día la IA nos destruirá? Pues buen punto. Creo que la IA potencialmente puede ser un peligro, en el sentido de que creo que la dimensión de inteligencia que puede llegar a tener puede ser muy superior a la que nosotros tenemos y la que nuestras capacidades como humanos puede llegar a comprender. Entonces creo que si se le da la autonomía suficiente o si está tan implementado en nuestro día a día, puede llegar a hacernos mucho daño. Y no hace falta que nos vayamos tan lejos. Si hoy en día, por ejemplo, se cae Internet, somos tan dependientes de Internet para todo que se destruye prácticamente el mundo en el sentido de que seríamos primitivos, ¿no? Volveríamos a eso. Y creo que la inteligencia artificial, si además tienen ese componente, además del componente tecnológico, tienen todo este componente que hemos hablado de que son capaces de sugestionarte, de hablar contigo, de conocerte mucho más, creo que puede llegar un momento en el que sea peligroso. Vale. Sí. Me has dicho que tu modelo de negocio es totalmente digital y te permite trabajar o vivir deslocalizado. Eso nos dice que en el futuro las fronteras de los países se va a ir disipando poco a poco. Actualmente, ¿tú te plantearías cambiar tu residencia fiscal de España?
Es decir, irte un tipo Andorra, un tipo Bali o no tener una jurisdicción concreta por el tema impositivo. No por el tema impositivo, quizás más por... O sea, lo que me pasa en España, yo obviamente, pues, no sé, me encanta Málaga y vivo aquí genial, pero sí que hay ciertas cosas que muchas veces te molestan, ¿no? El sentimiento generalizado de negatividad, pues sobre todo los emprendedores, de que siempre parece que nos están poniendo trabas, no tanto por el tema impositivo, sino que casi cada cosa que se intenta hacer, muchas veces casi es más perjudicial para los emprendedores que ayuda, ¿no? Como ha pasado con el tema del kit digital, algo que en teoría era para ayudar a una serie de empresas, luego ha destruido muchas otras porque no le pagaban, en fin. Entonces, no tanto por el tema impositivo, que también considero que puede ser bastante mejorable o nos pueden dar mucha más flexibilidad, sino por un tema de, pues, cómo se hacen las cosas, mentalidad, o sea, creo que hay otras cosas que me tiran más como para irme. Sin embargo, o sea, esto sería como en un futuro, espero que lejano. Ahora mismo me veo bastante bien aquí, no me lo planteo. ¿Te gustaría vivir como un emprendedor digital de estos nómada, un nómada digital? Yo lo he intentado, o sea, yo he intentado pues irme de viaje con el portátil, pero la verdad que nunca me concentro tanto como cuando estoy en mi casa. Yo trabajo muy cómodo con mi pantalla, con mi teclado, entonces esto de irme a la playa y estar trabajando con el sol, que no sé, no, eso yo... O sea, queda genial para Instagram y para hacerte la foto, pero la verdad que yo no he conseguido tener un nivel de concentración que tengo, o el foco que tengo como cuando estoy en mi casa. Si estás en Bali, aunque estés con el portátil, tío, estás en Bali, entonces vas a querer irte a una cascada, vas a querer irte a la playa o estás hablando con la gente, no vas a tener el mismo foco. Claro. Entonces yo tengo comprobadísimo que puedo irme de viaje y trabajar o hacer alguna cosa, pero si quiero foco real, tengo que estar en mi casa. Claro. Y todo esto de influencers, instagramers, ¿no? Que te venden ese estilo de vida de vivir en Bali ganando 5.000 euros al mes, trabajando 1 hora al día, eso es falso. A ver, yo no sé si será falso o real. Si estas personas lo consiguen, pues me parece estupendo. Lo que sí que es cierto es que a mí no me parece que sea fácil. O sea, no me parece que emprender sea fácil. Porque independientemente de si te va bien o te va mal en el parto económico, es un camino muy solitario. Si te va bien, pues todo va genial, pero también tienes otros intangibles. Pues eso no tienes, potencialmente puede ser que no tengas equipo, o que tengas equipo y que a lo mejor no estén alineados con tu visión, o que tu ambición, por lo que sea. Entonces, creo que no va tanto con... y perdón, me he perdido con la... Sí, no, la pregunta es que si realmente estos instagramers o personajes de internet que te dicen que ir a Bali trabajando 1 hora al día es real. ¿O es simplemente son vendehumo? A ver, o sea, no lo sé realmente. Creo que puede ser real, en el sentido de que puede ser que haya gente que lo consiga. Creo que también, o sea, intentan encontrar esos puntos de dolor en las personas como para poder venderles lo que les quieran vender. Total. Creo que es menos real de lo que nos venden seguramente y menos personas de las que realmente lo hacen lo consiguen. Pero creo que es posible. De hecho, hay personas que lo hacen, pero no trabajan 1 hora al día. Es decir, viven en Bali y ganan mucho dinero y viven viajando y son muy cómodos, pero no trabajan 1 hora al día. Trabajan bastante, aportan mucho valor con las empresas que tienen. Entonces creo que no va tanto con trabaja 1 hora y vive en Bali, sino, oye, busca algo que aporte tanto valor a la gente como para, si le dedicas 1 hora, te sea rentable. Que eso yo creo que es la parte compleja. Claro. Totalmente. ¿Tienes alguna...? Pues yo tengo una última, tío. Sí, venga, dale. No sé, bueno, si quieres la quitamos, pero bueno, yo te la hago. ¿Y qué opina tu pareja de que seas emprendedor? Pues, a ver, es un debate interesante. De hecho, hace no mucho vi una encuesta en LinkedIn que preguntaban esto de soy emprendedor, era la CEO de una empresa y decía, soy emprendedora, ¿qué experiencia tenéis con vuestra pareja? A ver, yo creo que es un complemento súper importante, al menos para mí. Hay personas que piensan que si tú eres emprendedor, tu pareja tiene que ser emprendedora para que entienda por lo que tú pasas. Para mí, en mi caso, yo prefiero que no lo sea porque me ayuda mucho a regular la intensidad con la que yo, le dedico al trabajo. Entonces, que sea una persona con la que pueda desconectar, con la que no siempre esté hablando sobre trabajo y demás, para mí es súper importante. Entonces, en mi caso, ella me apoya, obviamente, me ayuda en todo lo necesario, pero me ayuda mucho a regular y que mi vida no solo sea el trabajo, sino que también vea un poco más allá. Que para mí equilibrio, ¿no? es... Sí, exacto. Qué bueno.
Pues nada, vamos a las 2 últimas preguntas, tío. Totalmente. Esas son Venga, dale. obligatorias. Eso es. Pues bueno, la penúltima pregunta es, que no es una pregunta como tal, es ¿a quién traerías a este podcast? Alguien que tú conozcas que piensa que puede ser una persona interesante, que nos cuente su historia y demás. Tienes un mensaje a cámara, tal, nombre tal. ¿Tiene que estar localizado aquí o puede ser donde...? Si es de aquí de Málaga, mejor, porque así podemos verlo, pero si no, no... Vale, pues invito a Fernando Porta, CEO de Superpoppy, una empresa súper interesante. Fer además es amigo, tiene una historia personal súper interesante detrás, así que nada, le invito a que venga a este podcast y si ve el vídeo, pues nada, ya sabes que tienes una invitación aquí con estos chavales que te van a tratar muy bien. Perfecto. ¿Y la última ya? Bueno, si nos quieres hacer una pregunta a cada uno, pues estás libre de hacerlo. O una a los dos, lo que tú prefieras. Eso es. Esto es una contrapregunta realmente. Vale, genial. Pues a ver, veo interesante el tema de la inteligencia artificial y me gustaría saber vuestra opinión. A nivel social, o sea, ¿cómo lo veis a nivel social? ¿Cómo lo veis a nivel, pues eso, de personas? De potencialmente si podemos llegar a interactuar de forma más íntima con inteligencia artificial. En definitiva, ¿cómo veis todo esto que está pasando? ¿Y cómo impacta en nosotros? Sí, pues a ver, yo por ejemplo, si quieres empiezo yo, Sí. El tema de la IA es algo que estoy aplicando cada vez más a mi día a día. Ya no solo, por ejemplo, utilizar el ChatGPT para tener reflexiones, ¿no? Que eso quizás es donde se queda el 99% de gente que utiliza la IA, sino por ejemplo en trabajos más técnicos, ¿no? En trabajos de ordenador, que utilizar herramientas que te permitan ahorrar tiempo, porque es así. Cada vez le estoy dando más uso y cada vez se vuelven más fundamentales en el día a día. Y sin embargo, en tema de, pues, no sé, algo más sentimental con la IA, yo creo que hay que tener cuidado porque, no sé, hace poco leí una noticia que era que un chaval se había... Sí, había terminado. Es que no quiero decirlo porque... Había terminado con su live. Correcto. Por el hecho de que estaba en una relación con una niña. Entonces, es un tema que es muy delicado. Yo pienso que hay que tener cuidado siempre y cuando se utilice bien. No hay problema, pero respecto a eso, pues puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Yo, por mi parte, pienso que la inteligencia artificial, esta es mi punto de vista, ¿vale? Creo que ahora mismo estamos como en los 2000, en las .com, en el boom de las .com, pues ahora mismo estamos en ese mismo momento en el que ha irrumpido muy fuerte, mucha gente queriendo hacer esto, mucha gente subiéndose al carro, mucha empresa queriendo cotizar en bolsa, tal, porque son soluciones potentes, pero como tú bien decías, acaban terminando muy poquitas, porque siempre pasa lo mismo, y un barrido. Eso primer punto. Segundo punto, yo la inteligencia artificial la veo como un destornillador, es una herramienta. Entonces, creo que la inteligencia artificial es cierto que es una gran revolución, pero bajo mi humilde opinión, pienso que la gran revolución que se está produciendo no es tanto la inteligencia artificial como la democratización de la atención. Es decir, la mayoría de personas piensa que la IA va a ser como el gran boom para las empresas, pero yo creo que lo que objetivamente sí que va a ser un boom para las empresas es que aquellas que decidan trabajar todo lo que es la creación de marca, creación de contenido, llamar la atención de una forma diferente a como se está haciendo, es lo que va a tener un impacto significativo real en lo que es su cuenta de resultados, van a tener un impacto significativo en sus empresas. ¿Por qué? Tú puedes tener una herramienta potentísima, puedes tener un montón de procesos automatizados y facilitarte muchísimo el trabajo, que si no eres capaz de captar la atención no vas a tener clientes con quien vender eso. Y hoy por hoy las redes sociales han democratizado esa atención. Antes tú tenías que pagar unos presupuestos enormes en televisión y hoy creando contenido en YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, tienes acceso a clientes. Y eso yo creo que es la verdadera revolución, porque eso está haciendo que empresas que crecen de la nada son creadores de contenido y crean empresas multimillonarias. Entonces, ahí es donde yo creo que está viendo la revolución. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todo el mundo habla de ella porque los posts posicionan mejor, porque todo el mundo a nivel de contenido de la inteligencia artificial parece como que es un tema atractivo, pero esto en algún momento se va a suavizar, pero no por nada, porque esto es como la campana de Down, ¿no? En el que todo sube y baja. Entonces, yo para mí pienso que ese es el punto de vista que tengo yo respecto a la IA. Y respecto al tema social, creo que la inteligencia artificial ha venido a cambiarnos la vida en un montón de aspectos. Actualmente, las personas que sepan utilizarla de forma inteligente y la utilicen como un profesional más dentro de su empresa, creo que van a tener una ventaja competitiva. Porque
hasta ahora tú decías, necesito un consultor, necesito a alguien externo o alguien que diga, oye, pues necesito un controlero financiero que me ayude con esto, o necesito un CTO. Tú ya puedes programar tu IA para que sea un CTO. Es cierto que no va a ser igual de bien que un profesional, pero te está dando acceso a alguien que, si no eres una gran empresa o una empresa ya mediana y bien consolidada, no te da acceso. Entonces, yo creo que ahí es donde está esa barrera. Y en la parte psicológica, que es lo que él decía, creo que cada vez más personas van a optar por hablar con esa inteligencia artificial y ser esa persona a la que constantemente le están dando feedback. Oye, mira, he tenido esta situación, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la podría haber enfocado? Yo, por ejemplo, lo hago. Muchas veces digo, oye, he tenido esta situación, ¿cómo hubieses enfocado tú la negociación? Y me da un punto de vista totalmente aséptico y muchas veces como fuera de la caja, ¿no? Sí. Y es muy atractivo. Yo por lo menos lo veo un poco así. Yo creo que también lo que va a permitir la IA, tío, es que las empresas se enfoquen en entregar un mejor servicio. Sí. Porque hay muchas partes del proceso de las empresas que se las van a ahorrar, digamos, con las herramientas de IA. Entonces, esas personas que están trabajando se pueden centrar en su propio producto o servicio. Total. Y hacer una mejor entrega de ello. 100%. Pues nada, Jesús, muchas gracias, tío, por venir aquí al podcast. La verdad que se ha pasado volado. Joder, Se ha pasado volado. Vamos, llevamos aquí ya 1 hora y pico. Y si no llegan a ser las 2, que ya empieza a dar hambre, ¿no? Pero si no las quedamos aquí todo el día. Totalmente. Pues nada, espero que haya gustado a todo el mundo que esté viendo este podcast. Muchas gracias, Jesús, de nuevo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.